Bueno, un saludo a los oyentes nuestros en Facebook. Ahí reporta un oyente desde Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos. Nuestro Tenemos invitado, el invitado nuestro esta mañana es el abogado Eduardo Quiroz, presidente del Grupo GESE, que edita los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo. Miren, ha ocurrido algo interesante. Panamá se vio conmovida en cuanto a una noticia que fue producto de una investigación periodística en cuanto a la compra de respiradores artificiales para este país. Eso realmente llevó incluso a la renuncia de un viceministro del Ministerio de la Presidencia, y eso empañó de alguna forma y con muchas formas el prestigio del gobierno nacional. Bueno, otra investigación periodística en Bolivia ha revelado que el ministro de Salud intentó comprar también, en la misma estrategia, comprar respiradores mecánicos con sobreprecio. Un no, pero sobreprecio. ya que intentó, los compró. Sí, parte ya llegó a Bolivia y todo, ya algunos llegaron. Gracias, así compró a través de un intermediario español, una empresa española, compraron estos equipos necesarios para este propósito, pero en ese país del altiplano, el ministro de Salud fue detenido, el director del departamento legal del ministerio también está detenido, y dos personas más, dos altos funcionarios. La justicia en Bolivia no perdona ese tipo de cosas. Eduardo Quiroz, ¿qué opina usted de eso? No, y para dar un detallito a nuestros oyentes, parte de la razón por la que se generaron las críticas fue, uno, porque estaban más o menos, creo que era como en, tengo que buscar el precio, me acabo de olvidar el precio, pero alguien se dio cuenta de que eso es 3 veces lo que cuestan. $7,000 lo están comprando en 20 y tanto mil. 3 veces. Claro. 3 veces más. Alguien se dio cuenta que era 3 veces más el precio de lo normal. Y también que no eran respiradores para emergencias, no para terapia intensiva, que es para lo que se necesita, porque usualmente hay gente que tiene COVID-19, queda una sala de UCI y necesita por un periodo de tiempo el respirador, pero esto era para emergencia, así que ni siquiera era para lo que se necesitaba. Gracias por esa observación. Eduardo Quiroz, ¿qué le sucedió en Bolivia? Hay algo interesante, y es poner en contexto cuál es la realidad de Bolivia. Bolivia es un país que tiene un gobierno interino a partir de la renuncia de... Una presidenta. Exacto, una presidenta interina a partir de la renuncia de Evo Morales, y que tiene unas elecciones generales suspendidas a propósito del COVID-19, lo cual para ese país es particularmente grave la situación que están viviendo, porque incluso ha puesto su política nacional en pausa, generando todavía más estrés en una situación ya tensa. Por otro lado, yo siento que las poblaciones en general, y esto es algo que estamos viendo en todos los países del mundo de los cuales tenemos información, hay mayor sensibilidad a este tipo de temas y menos capacidad de ser flexibles o de no ser muy exigentes con las autoridades. Las poblaciones están viviendo situaciones tan difíciles, tan complejas, tan constreñidas, que no están dispuestas a perdonar este tipo de acciones. Creo que aquí en Panamá hubo un clarísimo ejemplo de la reacción popular a propósito de ese intento o de esa situación que se dio en torno a la compra de ventiladores. Y en Bolivia ha llevado hasta a la detención del ministro de Salud y de algunos miembros de su equipo. Que llevaba como un mes en el puesto. Sí, exacto. Creo que aquí lo rescatable, lo interesante, viene dado por el hecho de que las poblaciones de que las autoridades deben entender que la ciudadanía no está dispuesta a ceder un ápice en lo que respecta a el desempeño prístino, transparente de quien ejerce autoridad en momentos, ojalá siempre, pero por lo menos en momentos tan graves como los que estamos viviendo. Murgas, pregunto, al igual que en Panamá, esto se dio a conocer gracias a una investigación periodística. ¿Sigue el periodismo investigativo funcionando para levantar debajo de la alfombra las cosas, la basurita, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, señor Murgas? Bueno, estamos ante un reto muy grande, Guillermo. Fíjate lo que le acaba de pasar a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos se negó, el presidente de los Estados Unidos se negaba a atender el coronavirus, y mira el precio horrible que está pagando.
y lo vamos a pagar todos, Guillermo. Yo creo que tenemos que llenarnos de humildad los medios de comunicación y saber que no lo sabemos todo. Y el periodismo, por eso investigamos, ¿no? Por eso se está investigando y ha dado resultados, Rubén. Y hay que investigar y apoyar a las autoridades en las medidas básicas que se dan. Claro, las medidas básicas tienen que tener un fin. No puede asfixiarse el país. Nosotros ya tenemos que ir viendo qué vamos a hacer con esta cuarentena indefinida que hemos autodecretado. Porque, pero volvamos al tema del escándalo de los respiradores. Aparentemente, como dijo Camila, quiero preguntarte, Camila, la investigación periodística no es para atacar a un gobierno, no es para señalar a inocentes, simplemente es el resultado de lo que se ha dado, y entonces eso se hace público, y los gobiernos no deben tomarlo como un acto enemistoso, sino No, también... simplemente se saca a la luz lo que está ahí. Claro. Por ejemplo, ayer no sé si salió publicado hoy o ayer, en el diario de la prensa, Maritrini se hizo una investigación en la que plantea que que el gobierno panameño sí compró, o sea, no dije intención de compra, creo que compró unos ventiladores para varios hospitales del país en $43,000. Y que eran unos respiradores de hace por lo menos 5 años, creo, no me acuerdo hace cuánto, pero era antes de 2015, no recuerdo de qué año. A una empresa, o sea, que tiene unas conexiones muy, muy extrañas, y esto todo es el trabajo de Maritrini, porque en una es que está relacionada con la empresa del contrato de 168 millones de la Caja de Seguro Social, como que los directivos eran los mismos a enero de este año, y hay unos parecidos en los nombres. Y también que antes de julio del año pasado, o sea, antes del nuevo gobierno, la empresa lo que traía era partes de carros o un tema de automóviles, o sea, no era nada de insumos médicos, y que aún cuando se registró con el MINSA para el tema de insumos médicos, era, dije, para suturas y cosas, o sea, no para ventiladores. Entonces, o sea, estas son cosas que merecen una explicación. Que, bueno, ahora menos la tenemos porque ayer, por ejemplo, no vimos al viceministro de la presidencia como supuestamente iban a hacer los miércoles, no lo vimos dando ningún tipo de explicación, pero bueno, así están las cosas. Hay una realidad, perdón, hay una realidad. Uno, el periodismo en términos generales se repotencia en situaciones difíciles o situaciones de crisis, y esta evidentemente lo está demostrando una vez más, o sea, está repotenciado, reivindicada su importancia. Por otro lado, el periodismo de investigación todavía tiene más valor, porque es mucho más complejo su ejercicio. Parte del poder llevar adelante una buena investigación requiere poder contactar fuentes que no necesariamente hablan con toda libertad, sino se encuentran frente a situaciones de privacidad absoluta. Y en estos momentos en que el periodista, al igual que el resto de la sociedad, tiene limitaciones de movilidad, limitaciones para poder contactarse, a pesar de todas estas herramientas maravillosas que nos da la tecnología, se generan limitaciones, también le impone una nueva carga. Y por otro lado, una posición que le es natural a los gobiernos, que es la de retraerse, la de limitar la información, la de decir, no, estamos en una situación de pandemia, por lo tanto, aquí tomamos las decisiones y luego damos las explicaciones. Pues esas tres realidades generan que el periodismo de investigación no sea fácil ejecutarlo. Creo que los esfuerzos que se están haciendo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, son realmente destacables y revelan una vez más lo que decía al inicio: las sociedades no están dispuestas a ser complacientes en momentos en los cuales se viven situaciones muy, muy difíciles en términos generales. Agrego algo, Eduardo, a tu muy buen comentario. También es costosa las investigaciones periodísticas y conllevan un dinero adicional que hay que pagar, que hay que tener un fondo para eso. Hay que decirlo porque la gente piensa que es investigar por investigar. No. Tiempo, dinero, en cuanto a poder lograr informaciones. En Panamá ya hay periodistas muy especializados en ese tipo de misiones. Sí, yo creo que parte de lo importante también es que no se quede... Camila, aquí tengo un corte comercial. Le voy a preguntar a Eduardo, tu opinión, tenemos 3 minutos acerca de la decisión que ha tomado el gobierno de cambiar la dinámica, de presentar en una
cadena de televisión diariamente los resultados de la pandemia en Panamá? Creo que no hay la menor duda de que en la parte comunicacional el gobierno tiene grandes falencias, ha tenido grandes falencias, repito, ante una situación inédita. Nadie podía estar preparado para esto, pero hay algunos criterios básicos que se deben cumplir. Y uno es ese, o sea, hay que informar permanentemente a la sociedad, no hay que dejar espacios en blanco. Y por otro lado, a pesar de que la sociedad, producto de la cuarentena, está muy atenta, muy pendiente de la información, no hay que presumir que todos los ciudadanos están informados al detalle. Por lo tanto, hay que repetir, hay que regresar sobre los temas que de manera amplia. Yo creo que probablemente el esquema, el formato de la conferencia había ya cumplido su misión. Sin embargo, creo que eso no establece que el gobierno deba ahora estar ausente o retirarse. Todo lo contrario, debe encontrar otras rutas de comunicación y estar siempre disponible. Esto es muy, muy importante. Hay que estar siempre disponible a poder aportar información que probablemente no sea tan fácil acceder en estos momentos. Nosotros hemos sido insistentes aquí en este programa en la necesidad de retomar el tema de la conferencia de prensa diaria, como hacen muchísimos otros países, pero para efectos de la participación de los periodistas, que sean más breves, que haya repregunta cuando contestan los funcionarios, pero hacerlo en no más de 10, 15 minutos del programa. No sé cómo tú la ves, tenemos un minuto. Rubén Murgas decía algo en antes muy interesante, y es que para los propios medios esta situación, tal vez después podemos ahondar, es también un reto enorme. Creo que ha quedado evidenciado que a nivel del desempeño de las conferencias de prensa también el periodismo nacional tiene mucho que desarrollar. Pero reivindico, no sé el formato hay que establecerlo, si es una conferencia de prensa, si son dos, si es una tal vez a nivel de especialistas y otra a nivel de los responsables políticos, o comparecencias que no tengan que ser diarias, pero que sean extensas. Por ejemplo, el presidente del gobierno español acude todos los sábados, pero acude a una conferencia extensa, donde se le puede preguntar de la A a la Z. El formato habría que establecerlo, pero sin duda alguna es en momentos de crisis y retos como este que los gobiernos deben entender que la comunicación es fundamental. Reformar el formato, me parece muy, muy, muy buena esa propuesta. Vamos al corte comercial. Al regreso seguiremos hablando con Eduardo Quirós, presidente del grupo SGS, que edita los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo. Además, alto directivo de la representación de Panamá ante la Sociedad Interamericana de Prensa, el hombre que hace todos los años, me consta, el informe de libertad de expresión lo hace Eduardo Quirós. Al regreso, más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, vamos a cambiar el tema porque el programa Invalidez, Vejez y Muerte está cada vez concentrando más o concitando más la atención de todos los panameños, porque hacer historia. El expresidente Harmodio Arias creó lo que fue el primer fondo de jubilación en la República de Panamá, para poner muy puntualmente ese hito histórico, pero la situación financiera del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social requiere un tratamiento, yo diría, urgente, porque está casi que casualmente en cuidados intensivos, conforme a lo que está diciendo por parte del gobierno. Pero Eduardo Quirós, La Estrella de Panamá titula en primera plana, y te cito que la próxima semana puede definirse la situación del programa de invalidez, vejez y muerte. Amplíame esa primera plana de tu periódico hoy, Eduardo. Sí, creo que está revelando la importancia, o sea, poniendo en titular principal un tema realmente sensitivo, que no es nuevo, que es un tema que ya viene de hace varios lustros. Varios gobiernos. Que las administraciones anteriores fácilmente, las tres últimas, han dado pelota hacia adelante, y que, por otro lado, toca los nervios más sensibles de nuestra sociedad, en todos los aspectos, Una es el que queda reveladísimo, y es el servicio de salud pública, ¿no? Hay una gran demostración de las falencias y las debilidades que tiene nuestro servicio de salud a propósito de que esta pandemia ha sacado a la luz pública. El otro es el tema de la gran
el gran sueño de todo trabajador de llegar a un momento a tener una oportunidad de jubilación, de retiro, y de que ese retiro sea con dignidad y con mejores condiciones de vida. Cuando en estos días, y aprovechando a veces el tiempo que nos brinda esta pandemia, vi un documental de la televisión francesa, que lo recomiendo muchísimo, sobre el nacimiento de la seguridad social en Francia, y evidentemente en el centro de esto está el que el trabajador que tenía condiciones muy, muy difíciles, tuviese un momento en el que supiese que iba a estar liberado de esas presiones y a una mejor calidad de vida. Entonces, esto es muy, muy sensible. Y lo otro, porque la Caja del Seguro Social ha estado, ya ahí sí, por muchísimos años, cuestionada por actos de corrupción recurrente. Entonces, creo que potenciar y poner el tema sobre la mesa es muy, muy importante. La semana pasada yo publiqué un artículo que titulé Sal a la herida, en el que decía, en estos momentos hay dos tendencias. Una tendencia a querer endulcorar todo y a querer decir, no, no, vamos a salir adelante, la normalidad, la nueva normalidad va a regresar y todo va a estar bien. Y la otra es, señores, la realidad que vivimos es muy, muy compleja, no hay que suavizarla, hay que poner la información tal cual y como está para que nos hagamos una idea clara de lo grave que está. Yo creo que en el caso del Seguro Social, si hay un ejemplo concreto donde esto aplica, es en el caso del Seguro Social. Okay. Edulcorar la situación, como dice Eduardo, endulzarla, Rubén Darío Murgas. Vemos que el presidente Cortizo está él mismo, él personalmente, y lo cual es lo propio, es muy involucrado. Ayer se reunió con el sector empresarial para precisamente hablar del proceso de reapertura, lo que usted y yo y todos estamos preocupados en cuanto a lo que son las personas que están afectadas por la pandemia, pero lograr, él coincide con la prioridad de salvar vidas y de mantener y generar los puestos de trabajo, lo cual es una fórmula no poco fácil, señor Murga. ¿Cuál es su opinión acerca de eso? Bueno, yo creo que es sabia esa posición y nadie tiene la receta, Guillermo. Estados Unidos, que es una Sí, pero potencia. hablemos de Panamá, hablemos de la realidad nuestra. En Panamá estábamos cometiendo errores, que era una conferencia de prensa diaria, extensa, de 1 hora diaria. Eso lo que hacía era confundir a las personas. El gobierno tampoco supo utilizarla porque quedó haciéndose propaganda, y la mejor propaganda es la que no parece propaganda, Guillermo. Eso es la gente te pilla en el acto cuando tú quieres meter un gol de media cancha. Entonces eso le hizo daño al Estado. Y prueba está que le hizo daño que las han suspendido, Guillermo. Y las han suspendido porque el gobierno tiene mecanismos para hacer investigación de mercado. Y tienen que saber cómo les estaba yendo con las conferencias de prensa, y le estaba yendo mal. Como Donald Trump le pasaron ese dato y los asesores le dijeron que parara la intervención de él entre ellos. Camila, usted es la más joven de la mesa. La que menos chance tiene de ver $1 en mi jubilación. Su punto de vista. Adelante. Bueno, a mí de hecho me llama, y lo digo en parte porque hay una especie de pesimismo entre gente de mi edad que dicen que es hora de un fondo privado, o sea, que lo ven muy lejano, o sea, más allá de los años que falta para una jubilación, o sea, que cada vez toman otras previsiones dentro de lo posible. Y no sé, a mí, lo que pasa es que hay tantas cosas no claras que el pesimismo se entiende. Con respecto a lo de las medidas económicas, yo creo también que la gente está harta de saber que el presidente se reunió con empresarios del sector logístico, y que se reunió con los agricultores, y que se reunió con básicamente la empresa privada, porque hubo una reunión, pero fue de la ministra de Trabajo, que incluía a trabajadores, etcétera, y gente de sindicatos, etcétera. Pero yo creo que la gente quiere información, la gente quiere que le digan, porque por ejemplo, otros países dan fechas aproximadas, dicen, y siempre las pueden cambiar, muchos las han cambiado, pero dicen, ok, 7 de junio, o en el caso del Reino Unido, yo comenté la vez pasada que hicieron la interesante estrategia de decir no antes de el 1 de junio y así. Pero yo creo que la gente necesita ver la luz al final del túnel, y en este momento no la tienen. O sea, yo creo que nadie está pidiendo que den todas las fechas exactas con la hora y el número, el decreto que va a haber, pero
pero una idea general. Por ejemplo, en teoría, el lunes, si todo sale bien, el lunes creo deberían dar el anuncio de la apertura del bloque 2. Porque, Sí, habían dicho que cada 2 semanas. cada 14 días fue lo que se dijo. Sí, Pero es importante que se le haga justicia al sistema de jubilación de Panamá. Nunca en la historia Panamá ha dejado de pagarle a los jubilados. Y esto es, inclusive en la peor crisis, después de la crisis cuando los Estados Unidos le cerró la válvula de dólares a Panamá a fines de la década de los 80. Entonces, es importante, claro, el problema es que ya tenemos jubilaciones que son para príncipes, ¿no? La jubilación, la máxima era 2.000 balboas. Ya tenemos gente que se jubila con 6.000 y 7.000 dólares. Aunque en este caso la caja paga hasta 2.500. Sí. Y el resto lo paga la institución. Sí. Oye, Eduardo, una pregunta. Por ejemplo, los policías, el resto lo paga el Ministerio de Seguridad. Eduardo Quiroz, yo no había terminado. Entonces, o sea, que me parece importante que vaya más claridad para la gente, porque el tema sanitario, yo creo que la gente está bastante clara que el tema sanitario se ha manejado bien, pero la gente no se siente respaldada, ni en el tema económico, ni en el tema de social. Y yo creo que en parte es porque nadie sabe en qué se está usando los miles de millones de dólares que han conseguido en préstamos y en no sé qué, y que si la CAF, y si el BID, y si... Nadie sabe qué está pasando con ese dinero, y eso se debe saber. Eduardo, Camila señala un punto de los varios que ha indicado, que el gobierno se ha reunido más con la empresa privada que con otros sectores, y anuncian... No dicen nada, se reúnen con la empresa privada y sacan un comunicado con una foto bonita, bien. Pero, Entonces, pero que le hablen al microempresario. El presidente habló de que cada 14 días van a autorizar, o podrían autorizar lo que se llama los bloques para activar la economía. ¿Cuál es su opinión, Eduardo Quiroz? Sí, dos comentarios. Uno, para regresar sobre el temita del seguro social muy corto. Cuando en la década del 40 Arnulfo Arias trajo la seguridad social a Panamá, era una idea revolucionaria. En el centro, y acabo de mencionar cómo en Europa esto fue fundamental para darle a los trabajadores un espacio, digamos, de futuro. Es en el centro de la seguridad social, de la solidaridad, de una sociedad que le da la oportunidad al trabajador de pensar en un momento de retiro. Ese concepto sigue siendo absolutamente válido en la actualidad, como hace más de 70 años. Eso no hay la menor duda. Por otra parte, el poner el tema del seguro social en este momento en el que estamos, yo menciono la pandemia social, o sea, estamos en un momento en el que hay una situación en la que las desigualdades han salido a flote de manera muy, muy evidente. Crea mucha preocupación, pero por otro lado le da una enorme oportunidad a las autoridades de asumir el tema. Si algo hemos visto en lo relacionado con la Caja del Seguro Social, es que se ha ido pateando para adelante el problema, o sea, pasando al siguiente. Y no hay la menor duda de que ya no hay oportunidad de darle vuelta a esto. Asumiendo lo que señalaba Camila de la certidumbre. Es un momento de mucha incertidumbre. No sabemos, ¿no? Las mismas autoridades están enfrentando una situación inédita. Los ciudadanos estamos viviendo situaciones que no sabíamos. Los medios de comunicación estamos... toda la sociedad, las organizaciones civiles, los trabajadores, todos. Pero hay algunas certezas que hay que ir definiendo. Y por ejemplo, el saber que el tema de la seguridad social se va a atender a través de un diálogo, pero que ese diálogo tenga fecha también de terminación. Entonces traigo a relación el tema que señalabas de las certezas. O sea, sí, así como queremos saber cuándo vamos a salir o cuándo vamos a llegar a la fase 2, a la 3, a la 4, así también queremos saber si se va a convocar un diálogo, pero a finales del año va a haber una posición que ojalá sea consensuada y si no, que por lo menos tenga una fecha de cumpleaños. Eduardo, me quedan 2 minutos. La importancia, tomando el hilo de Camila, de que solamente se ha estado reuniendo, eso es lo que aparece en los medios, con el sector privado, lo cual es muy bueno, pero tiene que reunirse con todos los sectores, incluidos los trabajadores. ¿Cuál es tu opinión? Tenemos 2 minutos. Yo pensaría que el presidente de la República y las autoridades están teniendo múltiples reuniones, están teniendo múltiples contactos, múltiples formas de tener información o reacciones o interacción o feedback de la sociedad.
probablemente están solo comunicando esas en las que hay oportunidad, photo opportunity que le llaman, o sea, una oportunidad de buena foto. Yo creo que sería interesante tal vez comunicar esas otras reuniones u otros contactos que se están teniendo y dar evidentemente también una señal clara de que se está haciendo un paneo en toda la sociedad. Yo repito, estamos ante una pandemia social. Esa pandemia social requiere que sean escuchados todos los sectores. Y sabe que esta pandemia, mi punto, nada para Camila, tengo un corte comercial. Vamos al corte 10 segundos. O sea, mi problema, son 10 segundos para cerrar el tema. Mi problema es, a mí yo no tengo problema con que se reúnan. Mi problema es que o sea, se reúnen y la gente tiene la impresión de que se están haciendo los planes a puerta cerrada y no se le está diciendo a la gente, les vamos a garantizar tal, o el gobierno va a hacer tal. O sea, no nos están diciendo absolutamente nada y eso a la gente le genera miedo. Y puede generar también reacciones no deseadas. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, recuerden que este programa se ve y se escucha en vivo por Facebook Live. Además, lo pueden ver en la página web de Omega Stereo en video, calidad HD, alta definición, en la página web que es omegastereo.com. Y se graba el programa y se sube incluso a YouTube. Pueden verlo en YouTube a la hora y el día que quieran o en nuestra página web también. Ahí están todos los programas de Infoanálisis. Eduardo Quiroz hablaba fuera de pantalla, fuera de cámara, fuera del aire, de que se ha centralizado mucho la información para efectos de conocer la actividad del gobierno, que aparentemente todo se concentra nada más en el Ministerio de Salud. Hablaba Eduardo Quiroz y vamos a ampliarlo, Eduardo. Bueno, la necesidad de otras salud, seguridad y vejez. Sí, de que otras instituciones también tienen mucho que decir. Amplíanos eso, Eduardo, por favor. Sí, yo siento que digamos, el gobierno, las autoridades en general, tienen una situación compleja. Incluso yo plantearía el hecho de no poder tener reuniones presenciales genera dificultades a la hora de gobernar. Lo puedo suponer. Pero no podíamos centralizar todo en la comunicación, en la conferencia de prensa, y tampoco lo podemos limitar a eso. O sea, es un tema sanitario, pero es un tema también, repito, es una pandemia social que tiene múltiples aristas. Yo veo una en particular que uso como ejemplo. El tema de las pequeñas y medianas empresas. Ese es un tema complicadísimo. O sea, el reto que tienen por delante, el poder echar adelante eso, con la importancia que tiene para el empleo en este país. Yo pensaría que es el momento en que la ANPYME demuestre al país la importancia que tiene el haber creado una institución específicamente para ese sector. Y así, por ejemplo, otro, creo que el ministro de Economía, sin duda alguna, el ministerio, el MEF, tiene también un rol más relevante que jugar en esta fase que se nos presenta ahora. Y no tiene que ser a través del formato de conferencia de prensa, puede ser a través de otros formatos, pero hay que decir lo mucho que están haciendo, que presumo que es mucho, porque tiene que serlo, pero que se queda un poco corto si solo lo constreñimos a ese esquema anterior. Bueno, importante, Guillermo, que se sepa que hay dos hermanos que fueron presidentes aquí y un papá y un hijo que también fueron presidentes. No fue Arnulfo Arias el creador de Seguro, fue Arnulfo Arias. No, yo no dije, gracias por decirlo, yo dije muy puntualmente, ojo, yo no dije que fueron, no, yo dije, Arnulfo Arias creó el primer fondo de jubilación. Eso está en los registros históricos, así que aprovecho para reiterar mi posición, cuál fue y mi información. Adelante. Bueno, el Seguro Social, Arnulfo Arias del 40. Y el Seguro Social fue el doctor Arnulfo Arias Madrid, por eso se llama la principal institución. Pero es importante que rescatemos la figura del jubilado. El jubilado está en manos de las financieras en Panamá. Y el Seguro Social, que tiene un gran fondo, pudiera rescatar a los viejitos jubilados con préstamos a un interés, porque ellos son accionistas, los jubilados son accionistas del Seguro Social y tienen derecho a tener préstamos prioritarios con un interés favorable a ellos y no que queden en manos de las garroteras. Esas son cosas que nadie se ha atrevido a tocar aquí en Panamá. Toquémoslo, tóquelo, tóquelo. No, ya, eso sería un gran negocio para el país. Y para la caja, la propia caja. Para la caja, un dinero seguro y prestarle y se cumple una función social, Guillermo. Pero eso tiene que haber directores del Seguro Social con pantalones que se atrevan a tomar esta medida que va a tocar intereses, porque los intereses más oscuros son los que están en el mundo de la financiera, Guillermo, y
y de las casas de empeño en Panamá. Los agiotistas, como se les llama. Vamos a cambiar el tema, pero que es vinculante con el problema de salud. Hay una situación en Panamá que está creciendo y es la salud mental afectada en muchos panameños, que está vinculado a la pandemia. Han aumentado los casos psíquicos o las enfermedades psíquicas, incluso se ha llegado en muchos casos al suicidio. Creo que no podemos omitir eso, Eduardo Quiroz. Miremos con mayor seguridad y mayor intención e interés el tema de las enfermedades mentales que se están dando. ¿Usted cómo la ve? Dos datos que me parecen relevantes. Uno, en Wuhan, cada persona que acudió a buscar asistencia en temas de salud mental tenía algún tipo de trauma. El segundo es una información reciente. En España se habla de que 4 de cada 10 personas van a tener que recurrir que han soportado este periodo de cuarentena, van a tener que recurrir a algún tipo de asistencia de salud mental. Yo creo que ya debemos empezar a hablar de la emergencia de salud mental. Hay una realidad allí. Nadie puede soportar esto sin que tenga algún tipo de impacto. Y en ese sentido hay que ser un poco más proactivo. Pienso que el solo anunciar que hay una línea telefónica y que se puede llamar allí, tal vez se queda corto. Esto me da pie para poder decir, yo creo que la dinámica de este reto, de esta crisis enorme, es tal y tan grande que debe ser reevaluada constantemente, debe ser revisada constantemente las decisiones. Si antes era viable el hacer la prueba cuando usted tenía tales síntomas, ir hasta allá, y después terminamos teniendo autos rápidos para poder hacer la prueba, de esa misma manera, en cada área hay que reevaluar constantemente cuál es el acercamiento que se le debe hacer a los temas. Y en este tema de la salud mental, en mi opinión, hay que ser mucho más proactivo. Camila, las enfermedades mentales que se están incrementando con las medidas que se han tomado en cuanto al control de la pandemia, de que la gente tiene que permanecer en sus hogares. A mí me parece que la solución, algo importante es que la solución la debe proveer el sistema público. Eso tiene que ser un servicio público de salud. Se debe fortalecer estas unidades en los diferentes hospitales y en los centros de atención primaria. Y también la respuesta de los servicios de emergencia. Y aprovecho para decir que todavía no se ha reglamentado la ley del 911, que la ley del 911 incluye que deban atender ese tipo de casos, porque, y lo conversaba con otras personas, y se han hecho notas periodísticas al respecto, de cómo los servicios de emergencia no lo atienden si no hay una herida física. O sea, por ejemplo, si la persona no se ha cortado o no se ha generado daño físico a su cuerpo, no se los llevan. Y eso es un fallo. Es que la enfermedad mental no tiene herida, la herida está por dentro, es no visible y es peor. Sí, porque, o sea, no hay por qué esperar a que una persona se cause daño físico. O sea, hay un proceso muchísimo más largo, y si uno ve todos los protocolos, y aprovecho para recomendar aquí el libro Rompamos el Silencio, una iniciativa que organizó Flor Mirachi, y que incluye consejos de diferentes tipos por parte de expertos, lo pueden encontrar en muchos lugares, Rompamos el Silencio. Es que las muertes por suicidio o a causa de suicidio no son sorpresa, o sea, no surgen de la nada. Siempre existe una larga cadena de señales o de síntomas previos que, si uno logra apañarlo en una etapa previa, es perfectamente prevenible. Los suicidios no son sorpresas, son el final, son el último síntoma de una larga enfermedad. Okay. Y el problema es que si el sistema público de salud, y sigo recalcando en público, porque la gente no debería tener que pagar un psicólogo privado para poder recibir una atención, el Estado lo tiene que proveer, se podrían prevenir una gran cantidad de muertes y duelo en nuestro país. Bueno, yo creo que la Asociación de Psiquiatras en Panamá, Guillermo, en los colegios de psiquiatría, tienen que hacer un trabajo de docencia para que la gente no tenga el temor de acudir a donde un psiquiatra, porque lo estigmatiza, queda automáticamente tildado de loco, y esto, fíjate que ya prácticamente ha desaparecido el hospital psiquiátrico, lo cual
habla bien de Panamá en el sentido de que lo más fácil para muchas familias era llevar a un enfermo al hospital psiquiátrico y dejarlo de por vida allí y no comprometerse, porque hay muchos enfermos mentales que no tienen por qué estar hospitalizados permanentemente. Cierto, Entonces, Yo creo que hay que asumir, perdón. Eduardo, y es un trabajo que tiene que hacer la Asociación de Psiquiatras de Panamá, Guillermo. Tienen que hacer un trabajo para que su profesión, su oficio no sea estigmatizado. Lo mismo que los psicólogos, que son de gran ayuda. Hoy en día hay psicólogos en todas las escuelas y tú puedes prever esas cosas. El bullying contra los niños los lleva a su edad adulta a que sean enfermos mentales, porque no se el bullying no se trató en las escuelas a tiempo. Lo que pasa es que se ha estigmatizado esa figura del psiquiatra, del psicólogo, Eduardo Quirós. Sí, sí, sin duda. Comparto el punto que trae Rubén Murgas en el sentido de que hay que generar formas nuevas de poder hacer acercamiento en este tema. Pero, a ver, a mí me parece relevante hacer una consideración general. Nunca ha sido, o por lo menos no en estas generaciones, nunca ha sido tan importante tratar de anticipar el futuro, o sea, tratar de pensar cómo se van a dar las cosas. Y en este momento, ante la data que tenemos de países que han vivido situaciones como las que nosotros estamos viviendo un par de semanas antes, no mucho tiempo, porque todo esto ha sucedido en las últimas 8 o 10 semanas, países que han vivido esto, con los datos que acabo de mencionar tan fuertes, o sea, repito, toda persona que acudió a buscar ayuda mental en Wuhan tenía algún tipo de trauma. 4 de cada 10 personas que se han acercado a buscar ayuda en España, ayuda de salud mental, la han requerido de manera importante. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, tenemos una situación que ya podemos anticipar. Debemos ir por delante, en este como en todos los casos. Pero hay que hacer un esfuerzo enorme de anticipar la situación que vamos a tener. Hay mucha gente perdiendo su trabajo. Hay situaciones gravísimas en las casas donde la gente no sabe cómo va a poder seguir subsistiendo o cuál es su futuro más inmediato. O sea, cuál va a ser el plato de comida que va a llevar pasado mañana a su mesa. Entonces, ante esas realidades, ¿qué pensamos? Que no va a haber afectaciones mentales si las podemos tener aquellos que tenemos unas situaciones un poquito más holgadas. Y seguramente las vamos a tener. Entonces hay que saber que eso que se nos viene por delante tal vez va a ser igual de grave que el tema del virus, ¿no? Sí, esa preocupación, esa inquietud, ese pesimismo justificado en muchos casos bordea en el problema psicológico y en consecuencia pues con la salud mental. Estoy de acuerdo con eso. Ahí dice Juan David Hernández, Rubén, que el hospital psiquiátrico se llama ahora Instituto de Salud Mental y dice que funciona bien, dice Juan de Dios, que sabe lo que dice y dice lo que sabe. Así que gracias. Bueno, y aprovechando que hoy es el Día del Médico, también me parece importante que a los médicos sean los primeros en fila a los que se les provee algún tipo de apoyo, porque son personas que han tenido que ver cosas horribles en los hospitales, que han tenido que acompañar a pacientes que se están muriendo solos, que quizá han tenido una recarga en sus horas de trabajo y sin descanso. O sea, hay que cuidar a nuestro personal y eso en parte es dándoles el apoyo para poder lidiar con la situación, porque en otros países, digo, dentro de todo agradecida de que en Panamá la situación no ha sido como en otros países como España, donde hablaba de que los médicos estaban viviendo situaciones de guerra. O sea, cuando se te mueren 1000 personas al día, o sea, eso es una situación de guerra diaria. Y por suerte en Panamá no hemos tenido eso, pero igual hay que cuidar a nuestro personal. Yo amplío. México tiene un serio problema por la cantidad de miembros de lo que es el sector salud, doctores, enfermeras, etcétera, que han sido contagiados. Panamá, afortunadamente, hasta ahora no tiene un registro de eso y ojalá que se mantenga así. No, sí ha habido. Sí, pero no tan alto. No tan alto. Entonces, lo que quiero decir yo es dotarlos de suficiente equipo, los insumos, equipos suficientemente seguros para nuestro personal médico y de enfermeras, etcétera. Así que enhorabuena que se traiga el tema. Eduardo Quirós, presidente del grupo GESE que edita La Estrella de Panamá y el Siglo. Ha sido un placer tenerlo aquí en Infoanálisis. El placer es todo mío. Yo creo que tenemos un enorme reto por delante como sociedad. Entender que este reto nos requiere a todos, que hay que estar pendiente de cuáles son los deberes que tenemos por delante cada uno
y si cada uno los cumple a la altura y dando la milla extra, vamos a poder salir adelante. Gracias, Eduardo. Un placer saludarte. Siempre. El equipo de Infoanálisis. Camila Dame. Rubén Darío Murgas. Guillermo Antonio, que tenga un excelente día. Hasta mañana.